Ser podcast. Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparece la violetera. Núria Martorell, Francina Cortés, benvingudes, bienvenidas a La Hora Extra y feliz orgullo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Núria es periodista cultural especializada en música, Francina es ilustradora, infografista, diseñadora gráfica. Las dos habéis publicado Quiero ser libre, un ensayo desenfadado sobre la historia de artistas y canciones queer por la libertad y el respeto con la editorial Red Book. Las dos habéis trabajado durante décadas en el periódico. ¿Es ahí donde os conocisteis? ¿Cuándo y cómo surge la idea de este libro fantástico? Efectivamente, nos conocimos en el periódico. Ahora delatamos que somos viejunas porque hace más de 30 años que estuvimos allí. Nos hicimos amigas más adelante gracias a una cosa de flamenco, que no entraremos en esto, pero fue una cosa bonita de flamenco, sí, accesible, que las dos nos pusimos a bailar. Y luego tenemos un proyecto, también lo diremos rápido, se llama Encantados, que hacemos experiencias accesibles en lengua de signos para personas sordas a través de la música. Esto nos lleva uniéndonos todavía más desde hace 5 años, y la idea del libro nos encantaría decir que fue una cosa que pensamos Francina y yo, pero no, fue una sugerencia de la editorial que abrazamos con total cariño y entrega. Decís que no nace con vocación enciclopédica, es una selección muy amplia de artistas y de canciones, pero claro, en toda selección hay descartes. ¿Cuál es la vocación del libro? ¿Sabéis cuántos nombres salen recogidos y si os ha quedado alguna espinita fuera? Mira, saber cuántos nombres no, y deberíamos saberlo, porque es una pregunta muy lícita, pero es que son tantos. Sí que se me ocurrió poner en negrita todos los nombres para que en la lectura fuera fácil encontrarlos. ¿Pero qué, Francina? La mayoría, porque aún hay algunos que no tienen negrita, o sea que aún más de los de las negritas. Sí, pero es que estamos hablando, quizá, no recuerdo, yo creo que llegué un día a hacer la suma, pero no sé si me salían como 100 y pico, no sé, muchísimos. Sí, lo que no tiene vocación enciclopédica, me gusta que lo digas, Daniel, porque mucha gente nos entrevistan y nos dicen, es una enciclopedia sobre la música queer. No, porque ya es lo que también decías, al hacer una selección siempre hay descartes. Si fuera una enciclopedia aún tendrían más delito estos descartes. Me acuerdo la primera vez que expliqué a los amigos que había hecho este libro, me dijeron, ¡ay, qué bien! Pues seguro que hablas de Locomía. Digo, me cago en todo, no, Locomía no está. Y pensé, pues me va a pasar con muchos más nombres. Bueno, yo creo que la vocación del libro también es acercar al público todas esas historias de personajes archiconocidos, la mayoría, otros no tanto, pues eso, que tienen algo que contar que seguramente muchos de nosotros no sabíamos y descubrimos gracias al libro. Entonces, claro, hay un montón de datos. Luego te voy a preguntar por las ilustraciones, pero ¿quién ha decidido quién sale ilustrado y quién no? Francina. Libremente, ¿no? Sí, son como mis hijitos, entonces yo digo, tú sales, tú no. Bueno, pero fue siempre consensuado entre las dos, la verdad que nos llevamos muy bien y nos entendemos muchísimo. Cuando Núria me pasaba listas de nombres, pues al final era, vale, este sí, este no. ¿Por qué? Bueno, pues un poco quizá por esa intuición de, aparte algunos sí que los conoces, ¿no? Pues son, como digo, muy conocidos, pero esa intuición de este personaje tiene algo que hay que ilustrar, ¿no? Algo que decir visualmente. Y hay muchísimos que, aunque me hubiera encantado, es que no era posible. Nací así, bendecía por la vida, y todos hablan de mí. Yo no soy hombre ni mujer, elegí vivir así. Yo elegí vivir así, y a mí ya nada me importa lo que vayas a decir, porque digas lo que digas, eso no me incumbe a mí. Travesti. Si empezamos por el principio de esta historia, la primera pregunta es ¿qué significa queer? Y es lo que os pregunto a vosotras, ¿qué es ser queer? E independientemente de vuestra sexualidad, ¿os habéis sentido queer vosotras también? Totalmente. Yo me siento muy queer. Es una palabra muy bonita que queremos que salga del armario.
es como un paraguas que incluye otro tipo de palabras que vienen a ser otros términos que son disidencia sexual, sexualidad abierta, no solo sexualidad, también afectiva. En verdad el origen es horrible, como pasa muchas veces. Se le llamaba queer, el origen es latino, al rarito, al extraño. Pero por suerte, que esto lo hace mucho el colectivo LGTBIQ+, se lo apropiaron en positivo y lo enarbolan con orgullo. No puedo con la gente que tiene hipocresía. Es un tema latente de cada y cada día. Se mete en mi adentro para saber de mí. Y yo en cada momento les suelo decirle así. Pero ¿por qué? ¿Por qué y por qué quieren saber de mi vida privada? Habrá quien diga, y hay quien dice mucho eso de ¿y a mí qué me importa con quién se acueste cada uno? ¿Por qué sí es importante saber a veces con quién se acuesta cada uno, reivindicar esta historia de historias de Canciones por la Libertad? Yo creo que sobre todo porque al final lo que ha habido es mucha prohibición a mostrarse como es una persona, ¿no? Entonces no es el hecho de con quién se ha acostado, sino que el ser humano tiene muchísimas más cosas que explicar que no lo que la sociedad en general, la mayoría de la sociedad en general quiere que sepamos o quiere que entendamos. Hay artistas, profundizo un poquito más en la pregunta, hay artistas, y lo recogéis en el libro, que consideran que no hay que hacer bandera. Hay otros muchos más, me atrevería a decir que sí, como Rodrigo Cuevas, por ejemplo, casi al final, que dice que es muy importante tener referentes. ¿Por qué es importante que un futbolista como Mbappé se posicione públicamente contra la extrema derecha? ¿Por qué es importante que un deportista o un referente musical salga del armario? Hombre, es evidente que es referente, porque ayudará a que otros muchos que quizá dudan, ayudará a que en otros países donde aún está penalizada la homosexualidad tengan pánico con razón a dar este paso y a vivir libremente, como decimos en el libro, y con respeto su orientación sexual. Yo creo que es muy importante. Por suerte cada vez hay más gente. Por eso en las últimas décadas del libro hay nombres y más nombres y más nombres que se atreven a hacerlo, y es divertido o no divertido. Es curioso que para muchos, gente del colectivo, de la comunidad queer, les parece interesante los referentes del principio, de los años 20, estos que recogemos y que no tenían ni idea de su vida y de lo que aportaron. Hay quien no quiere hacer bandera y hay quien se apropia de una bandera que, entre comillas, no es suya. El queerbaiting, que recogéis también en el libro. Uno de los casos más conocidos, por ejemplo, es el de Harry Styles, a quien ha criticado tanto Billy Porter, el protagonista de Pose. Hoy todo se compra, todo se vende, todo es hacer dinero, algo sobre lo que han alertado también algunos creadores LGTBIQ+ aquí en La Hora Extra, y es el riesgo de convertir toda lucha y a las personas en objetos de consumo. ¿Cómo ha afectado el capitalismo y el dinero a la cultura queer? ¿Qué es el queerbaiting, a quien no lo sepa? Bueno, las he empezado a explicar muy bien. Es aprovecharse para sacar rédito económico o de visibilidad de una cosa que en verdad no es sincera, no es real en ti. Sí. Así como muy resumido. De todas maneras, siempre hay una doble cara, que aquí Francina también lo explica bien, claro. porque ayuda a visibilizarlo también. Exacto, sí, claro, al final es que estamos en una sociedad de consumo máximo, y sí que si buscas en internet te sale, pues eso, queerbaiting, su lado positivo también, ¿no? Que es de alguna manera, pues ya que, o sea, escoger esos aspectos, sobre todo estéticos, de, pues como puede ser, por ejemplo, el de Harry Styles, ¿no? Que quizá te lleva visualmente a eso, ¿no? A decir, pues puede ser que este hombre sea queer. No deja de ser una especie como de normalización de esa estética, y eso es bueno para todos, ya no para el queer, sino para toda la sociedad en general. Pero sí, hay que cogerlo con pinzas, y la sociedad consumista en la que estamos hace que
cualquier producto en música, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil triunfar. Bueno, supongo que se tiene que hacer acrobacias, básicamente, ¿no? Pero, Daniel, es curioso como esto pasa ahora y antes era al revés. Las discográficas prohibían a los artistas que explicaran que eran homosexuales para no perder seguidoras. O sea, que es todo muy rocambolesco. Was will man nur? Ist das Kultur, dass jeder Mensch verpönt ist? Der klug und gut, jedoch mit Blut von eigener Art durchströmt ist. El libro es un recorrido, lo adelantabais, desde los años 20 del siglo pasado, desde las primeras canciones queer, como la canción Violeta, que estamos escuchando aquí versionada por Ute Lemper, desde los ballrooms hasta nuestros días, y está estructurado en décadas. ¿Por qué década a década? No sé si es una forma de ver que la historia no siempre es lineal, puede ser cíclica también. ¡Uy, qué bonita lectura! En verdad lo de las décadas también fue una sugerencia de la editorial, pero es una manera de plasmarlo estructurada y luego te permite ver cómo, porque cada década está introducida con lo más importante, con los hitos que pasaron dentro del colectivo LGTBIQ+, pero luego también casi siempre al principio de cada década explicamos acontecimientos sociopolíticos, económicos, a nivel musical que marcaron esos años. Esto ayuda a contextualizar luego a los artistas que vamos a ir explicando. Entonces, verlo por décadas, los vaivenes que ha ido teniendo también el colectivo, yo creo que es muy interesante. Sí, eso además yo creo que impacta muchísimo que nos trasladamos a 1920, la década de los 20, donde la libertad eran los felices años 20, ¿no? Estaba ahí plasmada, ¿no? Y sobre todo en Berlín, Alemania, pero es que estamos hablando de 1920, el siglo pasado, y estamos diciendo que hasta hace bien poquitos años, pues yo qué sé, la OMS ha dicho que la homosexualidad o la transexualidad no es una enfermedad mental. Entonces, es como, wow, pero es que ha pasado un siglo. Y seguimos, ¿no? Esa estructuración en décadas yo creo que te ayuda muchísimo a ver la locura humana, ¿no? Social de los acontecimientos, ¿no? ¿Y cómo ha sido el proceso de documentación, sobre todo para remontarse a hace un siglo? Pues muriéndome, directamente. Muchas horas de investigación. Aquí tengo que explicar que mi hija Marta Braza me ha ayudado muchísimo. Ella tiene 30 años, no sé por qué digo este dato, pero... Para que sepamos que eres una señora ya. Exacto, claro. Encima. Bueno, obviemos este dato. Pues habían personajes que se me escapaban y ella me los decía, ay, ¿no has tenido en cuenta a fulanita o menganita? Me repasaba también títulos de canciones. Y insisto, ha sido bucear y bucear y bucear mucho por internet. También hemos cogido libros de bibliotecas, mucho trabajo, muchísimo. Y luego el trabajo también, que antes le has dicho un poco sobre las ilustraciones, pero también está evidentemente también sobre los nombres, de descarte a quién incluimos y a quién no, y esto no siempre ha sido fácil. Hay muchos nombres borrados de la historia del rock por ser demasiado negros, demasiado pobres o demasiado queer. ¿Cómo moldeó nuestra sociedad y nuestra forma de vida el rock y cómo ha evolucionado este género? ¿Qué le pasó a Little Richard al final de su vida? Esto Little Richard te lo dejo a Francina, que lo explica muy bien y le encanta. Bueno, pues Little Richard, un pansexual declaradísimo en sus inicios, pues al final el hombre dice que no, que la mujer es mujer porque ha nacido así, que el hombre es hombre porque ha nacido así, y hasta, bueno, hace un intento por estudiar teología, pero que acaban echándolo porque espía a los hombres que están haciendo pis en un urinario de una estación de autobuses, si no recuerdo mal, y es todo un personaje, Little Richard, pero le queremos muchísimo porque su música fue maravillosa. ¿Ha evolucionado mucho este género, el del rock? Evidentemente, tiene géneros, subgéneros y todos se enriquecen. Aquí sí que tampoco el respeto que decimos para la comunidad también lo pedimos para la música. Pero sí que, como decías, es bonito resaltar, subrayar que los
precursores del rock eran esto, eran negros, pobres y que nació en el centro de Nueva Orleans. También el country, el rap, el hip hop o el R&B son géneros muy conservadores, muy homófobos, algunos de ellos incluso racistas, pero ¿diríais que se llevan la palma el metal y el heavy? Sí, sí. A ellos ha costado encontrar referentes, ¿no? Sí. Sí, el hip hop también se llevaba la palma, ¿eh? Por desgracia hay géneros intrínsecamente homófobos y que te molesta que sean así, ¿no? Supongo que son géneros en que lo que se da es ser el gallito, el machito de turno. Y en el caso del heavy pues solo hemos encontrado a un personaje. El Judas Priest, ¿no? Sí. No, pues cuéntalo tú. No, cuéntalo tú. Ay, no, por Dios, no. No. Espérate, Daniel. Es una historia bastante durísima, Sí. y me gusta mucho porque cuando me la contó Nuria digo, no, hostia, pero eso es muy heavy, ¿no? Bueno, el Rob Halford es el héroe del metal gay y el timonel del grupo Judas Priest. Es muy bonito declaraciones que cuando se atrevió a salir del armario, pues dijo, por ejemplo, al diario El País: no deberías tener miedo de ser gay. Ser homosexual es tan hermoso como ser heterosexual, o persona no binaria, o transexual, o travesti. La identidad sexual es algo hermoso. Imagínate alguien heavy diciendo algo que otros dirán, pero qué cursi, ¿no? Y de cursi, nada. Este hombre, pues, tuvo problemas con el alcohol, tuvo problemas de todo tipo, y lo más trágico seguramente que le pasó es que después de sacar su sencillo Better By You, Better Than Me, resulta que dos jóvenes decidieron suicidarse. Sí. En verdad fue a raíz de una canción que se llamaba también, bueno, que la canción repetía el do it, hazlo. Y reproducida al revés, ¿no? Exacto. Sí. Y estos que también luego se supo que estaban bastante bajo los efectos de no sé qué piacios, pues cogieron una escopeta y se pegaron un tiro en la cabeza. Esto es tremendo. Imagínate convivir con un episodio así de dramático. Es un recorrido histórico temporal, o sea, década a década, también por géneros musicales y geográfico. Termináis con el continente latinoamericano, hay países donde es delito incluso ser homosexual, como Jamaica, ahí habláis del reggae. ¿Qué queda por hacer en el continente latinoamericano? Wow, es tan inmenso el que no me atrevería a responder con conocimiento de causa. ¿Qué quedaría? Queda mucho por hacer. Ahí hay artistas muy rompedores, muy necesarios, que desde hace mucho tiempo están abriendo un camino importante. Pero la verdad es que no me atrevo a contestar tu pregunta, Daniel. Hay una cosa, Daniel, que me parece interesante, ya que al final en esta década última, damos un dato, en el 2021, no estamos hablando de Latinoamérica, sino que hablamos de Europa, donde dice: Hungría aprueba la ley anti-LGTBI con la que se recortan los derechos del colectivo al prohibir hablar de homosexualidad en las escuelas y en los medios de comunicación. Esto está aquí al lado. Sí, era mi segunda parte de la pregunta. Vale, perdona. No. De América Latina a Europa y a España también en particular, porque no sé si sois conscientes de que este libro, que es para todos los públicos, no lo van a adquirir en muchas bibliotecas de España. Exacto. Como aquí, también en Estados Unidos, se están retirando libros LGTBI. Exacto. Hay criminalización de las drag queens. También recogéis la historia de las primeras drags, que podríamos remontar a la época de Shakespeare, que piden que las drags no se acerquen a los niños. Lo hemos visto aquí, por ejemplo, con Samantha Valentines. Aumentan las agresiones homófobas, los delitos de odio, se retira la bandera LGTBI de los ayuntamientos. ¿Os preocupa la situación en España? Muchísimo, claro. Muchísimo. Que tantas poblaciones gobernadas por Vox estén haciendo lo que tú mismo has explicado, retirando de bibliotecas libros de temática LGTBIQ+, es para tener mucho miedo, y luego las agresiones, evidentemente, que ahí ya es dar un paso mucho más tremendo a lo que es defender toda esta gente queer. Yo pensaba que Cher fue la pionera en usar el autotune, pero resulta que hay por ahí una tal Wendy Carlos. ¿Quién es? ¿Quién era? Maravillosa mujer, que además... Compositora transgénero, ¿no? Sí, es la típica historia que dices, qué bien contarla, qué poco conocido Yo es no la conocía, ¿no? Todo lo que ha hecho, lo que ha supuesto, lo que ha generado, y qué curiosa su historia. Sí, el autotune lo inventó ella, pero también fue pionera en usar los sintes, y de hecho ayudó al Robert Moog
el inventor, que se considera el inventor de los sintetizadores, a que pudiera inventarlo. Entonces ella es conocida sobre todo porque hizo la banda sonora de películas de Kubrick como La Naranja Mecánica y El Esplendor. Luego fue muy bestia porque cogía música clásica y se la llevaba a la electrónica. Y luego, claro, su historia más queer es que nació como hombre y se sentía mujer y hizo todo su proceso de cambio de sexo y no lo tuvo fácil, la verdad. Francina, leo, ilustra la vida, infografía el conocimiento y visualiza la ilusión. Me parece precioso. ¿Cómo es ese proceso de creación para captar tan bien la esencia, el alma de estos personajes? Bueno, primero decidir quién es, ¿no? Que voy a ilustrar, informarme, pues eso, a través de todos los relatos que me pasaba Nuria, y paralelamente, pues ver vídeos donde aparecen, en el caso en que el personaje tiene vídeos, ¿no? Colgados pues en internet, porque todo el mundo tiramos de internet en estos momentos, fotos y nada, de alguna manera ver todo eso, sentir un poco, escuchar sus músicas y empezar a dibujar. No sé cómo decirte. De ahí sale lo que sale. Yo creo que salen personajes que visualmente tienen alma y aportan, pues eso, ¿no? Esas ganas de saber un poquito más y de leer el relato. Total. No sé si tienes alguna favorita. Nuria, imagino que es Nuria, te menciona expresamente con la ilustración de Madonna, que es fantástica, pero no sé si es tu favorita o si no tienes Madonna me gustó muchísimo, pero aquí hay una historia muy bonita que además es compartida con Nuria, porque el primer personaje que dibujé que ilustré fue Shamir, un desconocido para mí. Creo que para Nuria también, ¿verdad? Un desconocido para ambas, pero me encantó su estética, me gusta su música y me gusta él como personaje, lo que dice. Bueno, entonces nada, yo le mostré esta ilustración a Nuria y cuando me dijo, wow, me encanta, pues dije, venga, vamos para allá, ¿no? Y a partir de ahí, pues esa ilustración es la que marca el estilo del resto. Y otra grande que me gusta muchísimo recordar es Ma Rainey. Son dos ilustraciones muy, muy, muy interesantes. Y luego, pues Madonna, por supuestísimo, me gustó mucho. Y Michael Stipe. Muchísimo. Una curiosidad, Shamir es la última ilustración del libro. O sea, la primera que hizo Francina ya ha pasado a ser la última. La última en aparición del libro. Sí. Es un libro además que se puede leer, que se puede observar con colores preciosos y además se puede escuchar. Hay códigos QR a lo largo de él y al final una playlist que dura más de 15 horas, chicas. Para este verano estupenda. No nos tengáis manía por eso. ¿Cómo es esta? Pero mira, es un currazo. Porque yo me la pongo en el coche, lo tengo que decir. Además, es que no solo incluye y dura tanto, sino que está ordenado. Nombre de una canción que aparece en el libro, nombre que va a la playlist. Y no puedes saltártelo porque luego no puedes variar el orden de la playlist. O sea, que he sudado también muchísimo en generar esta lista. Pero quiero hacer un llamamiento, Daniel. Es una lista que yo he hecho, como explicaba, siguiendo los nombres de artistas que cito, algunos porque sus canciones fueron himnos queers, pero ellos no fueron artistas queers, pero igualmente ahí están. Pero me encantaría que fuera una lista viva. Entonces, si los oyentes o tú mismo queréis aportar canciones y me decís, mira, es que esta canción de este autor tendría que estar sí o sí, yo feliz de incluirla. Buenísimo. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues enviando un correo doy mi correo, nuriamartoreypress@gmail.com. Me comprometo a incluirlo y hacer luego en redes una mención de la persona que me ha solicitado que incluya esa canción y volver a pasar la lista de Spotify con esa canción dentro. Buenísimo. Una última pregunta. ¿Es la música la única forma artística en la que la gente se siente cómoda diciendo cómo es, como afirma Elton John? No, yo creo que la música te lo permite de una manera preciosa y universal, pero evidentemente puedes ser tú mismo bailando, viviendo, respirando, dibujando, amando.
Pues Núria Martorell y Francina Cortés, no nos libramos nadie de habernos sentido alguna vez excluidos o sin rumbo. Muchas gracias por haber estado en la hora extra. Muchísimas gracias a ti, un placer.